cuenta, es una tabla de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, acá vamos a poner múltiplo, n es múltiplo de 4. Aquí va esto. Vamos a llamarlo a todo esto, lo llamamos h. H es toda esa frase. Y en esta columna voy a poner que no pasa h. No h. ¿Se entiende la idea? Acá vamos a poner si pasa h. Acá podemos poner todo en esta columna si no pasa h. La consecuencia es que el número n es par. ¿Sí? Y a esto lo vamos a llamar t. T es toda esa frase. Y acá vamos a poner no pasa t, no t. ¿Está? Empecemos. N igual... Acá. Acá. ¿Qué hay? ¿Qué número n está en esta fila columna? ¿Qué número? Tengo un número. 2. ¿Están de acuerdo que n es par? ¿Están de acuerdo que 2 es múltiplo de 4? ¿Sí? ¿2 es múltiplo de 4? No, entonces 2 no va ahí. 16. ¿Están de acuerdo que 16 es par? Cúmplete. ¿16 es múltiplo de 4? Muy bien, eso no es el único, hay un montón más. Acá podrías poner, qué sé yo, 8, 20, todo eso. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguen? Bien. Sigamos. ¿Qué número está, por ejemplo, aquí? 15. ¿Están de acuerdo que 15 es no par? ¿Están de acuerdo que 15 es no múltiplo de 4? Y hay un montón, hay infinitos acá también, ¿no? Todos los números impares están acá. Ok. ¿Qué número está, por ejemplo, acá? ¿Qué otro más? Todos números naturales. 6. Infinitos números, pares no múltiplos de 4. ¿Están de acuerdo? ¿Qué número está acá? Ninguno. No hay ningún número natural que sea múltiplo de 4 y que sea no par. ¿Están de acuerdo? Entonces, a partir de esa tabla, yo te voy a mandar el teorema de dos maneras. Te lo voy a contar. Si n es un número múltiplo de 4, entonces n debe ser par. ¿Están de acuerdo que es lo que dice la tabla? ¿Sí? Te lo doy vuelta. Si n es un número no par, entonces debe ser... Si n es un número no par, entonces la única posibilidad es que sea no múltiplo de 4. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que son dos maneras de decir el mismo teorema? ¿Sí o no? Esto es una estructura lógica. Vamos a contarla. Si A, entonces si H, entonces T. ¿Estamos? También te lo puedo decir así. No T, entonces no H. ¿Están de acuerdo que las dos son dos maneras de decir lo mismo? ¿Sí? Esa es una estructura lógica de todo teorema. Todo teorema básico, hay más complicados. Vamos a ver que esto en realidad son dos teoremas metidos en una sola caja. ¿Pero tienen en mente esto? ¿Sí? Vamos ahora a leer lo que dice el libro. Uno, por favor, en el fondo agarre el libro y lea en voz alta. Teorema de existencia y unicidad. ¿Quién le gusta leer? ¿Nadie le gusta leer? ¿Nadie le gusta pasar vergüenza? ¿No hay ningún desvergonzado o desvergonzada que le guste leer? Teorema de existencia y unicidad. Por favor, alguien que lea. ¿Quién lee? Adelante, gracias, muy amable. Paremos ahí. Disculpame que te interrumpa, porque vamos a ir volcando en el pizarrón lo que dice la compañera. Empecemos. Hay una f de x y. Primera idea. Hay una f de x y. ¿Saben de qué se trata esto? Es una función de dos variables cuyo dominio es todo R2 o una parte de R2. ¿Estamos? Ok. ¿Sí f de x y? Continua. ¿Se acuerdan qué cosa era ser continua una función de dos variables? ¿Se acuerdan, no? Más o menos. En un rectángulo en el
Estamos dominio R2 y ahí tiene que haber un rectángulo. Ya estamos pensando que tiene que haber una función, tiene que haber R2, tenemos que mirar continuidad de esa y tiene que ser en un rectángulo. Contenido en R2 que tiene en su interior el punto X0 y 0. ¿Le puso nombre al rectángulo? D. Rectángulo lo llamamos a partir de ahora D. ¿Y D dónde está? Está contenido en R2. Primera idea. Segunda idea, el rectángulo contiene... ¿A qué? ¿Cómo sigue la frase? Que tiene en su interior el punto X0 y 0. Entonces, segunda idea. Hay un punto. Fíjense que yo pongo la palabra punto. ¿Por qué? Porque si yo simplemente les escribo esto, no saben capaz que es un intervalo de la recta real, qué sé yo. ¿Se acuerdan que los intervalos abiertos se escriben así, no? Pero no, esto no es un intervalo abierto, por eso le agrego la palabra punto. Y ese punto tiene que estar en D, lo pongo, pertenece a D. ¿Estamos? Sigamos, ¿qué otra cosa más hay? Entonces el problema de valor inicial cabe una llave. Todo esto, entonces, lo voy a recuadrar y lo llamaré a esto hipótesis. Si H, entonces, la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia T? El problema de valor inicial, PBI significa problema de valor inicial. Agregarle una llave y dice que I' es igual a F de X. Ah, un segundito. Este es el primer renglón del problema de valor inicial. ¿Quién es esta F? Esta de acá. Esta es esta. Por eso se llaman igual. ¿No? Si yo me llamo Diego, el profe Diego, ustedes dicen profe Diego, yo levanto la oreja y digo, ¿quién me llama? ¿No? Esta es la que está acá. ¿Qué más? I de X0 es igual a Y0. ¿Quién es X0? Este mismo de acá. ¿Quién es Y0? Este mismo de acá. ¿Qué dice esa parte? ¿Cómo continúa? Dice, tiene al menos una solución. Al menos una solución. Hasta acá la primera parte del teorema es un teorema. ¿Estamos? Todo esto que está acá, que voy a recuadrar en naranja, es T. Todo esto es H. Entonces volvamos acá. La estructura básica de los teoremas H, entonces T. ¿Vamos? Acá, H y T son diferentes, pero la estructura lógica es la misma. ¿Qué es lo que va a pasar? Que hay algo que está prohibido. ¿Sí? Pregunta. ¿Este teorema me dice lo que pasa si encuentro un número que no es múltiplo de 4? ¿Me asegura que es impar? Este teorema lo único que me asegura es que si es múltiplo de 4, si entro por acá, salgo por acá. Es par. Pero no me dice qué pasa si no es múltiplo de 4. ¿Me siguen? Porque si no es múltiplo de 4, me trabé. ¿Podría ser par o podría no serlo? Acá pasa lo mismo. Si pasa H, entonces T. Esto. Pero si no pasa H, no sé. Puede que T, puede que no T. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Bien. Entonces, primera parte del teorema. La primera parte del teorema tiene que ver con que haya solución, pero no sé si hay una sola. Sé que hay. Segunda parte del teorema. Vamos a ir a la segunda parte. ¿Cómo es la segunda parte? Si además diferenciar de F con respecto a diferenciar de X. Un segundo. Si además, quiere decir que lo de arriba se cumple y además de cumplirse esto, se cumple que la derivada parcial de F respecto de I. ¿Cómo es? Es continua en ese rectángulo. Continúa en el rectángulo D. ¿Quién es D? El mismo de acá. ¿Qué pasa si pasa esto? Esto es, agregamos a la H, ahora llamámoslo H2. La
Entonces, la solución ¿de quién? Del PBI. Es única en un intervalo. Un intervalo AB cerrado o abierto. Sí, abierto. Abierto. Al que pertenece X. Donde X0 está en ese intervalo. O sea que acá tenemos, se agrega H2 y acá tenemos una consecuencia T2. Así está estructurado el teorema. ¿Qué significa? Si pasa H solamente, garantizado que hay solución. Pero si pasa H y pasa H2, entonces pasa T y T2. ¿Estamos de acuerdo? Son dos teoremas escritos juntitos. ¿Sí? Vamos a ponerlos en marcha, a ver qué pasa. Primero necesitamos hacer un gráfico. Un gráfico R2. Voy a graficar en algún lugar, no sé, por ejemplo, lo puedo graficar acá. Un punto X0 y 0. Acá está un punto en el plano. Acá voy a graficar un rectángulo D. Este es el rectángulo D. ¿Contiene el punto? Sí. ¿Qué más? Primera parte. Si logro encontrar un rectángulo donde esta F sea continua y que contenga el rectángulo X0 y 0, ahí hay solución. ¿De quién? De este problema. El problema con valor inicial que tiene una ecuación diferencial de primer orden donde puedo despejar y' y tengo una condición. ¿Qué significa esto? Bueno, que la curva gráfica de la solución pasa por X0 y 0. Solución I de X, pasa por ahí. ¿Por qué? Porque I en X0 vale y 0, pasa por este punto. ¿Se ve? Estos son los elementos del teorema. Si además se cumple que la derivada de f respecto de y es continua, entonces la solución es única. Vamos a poner ejemplos de esto. ¿Única en dónde? En un intervalo AB. O sea que habrá, no sé cuál es. Puede ser muy chiquito, puede ser muy grande, pero acá está el intervalo AB. Acá hay uno. ¿Están graficados todos los elementos del teorema? Está la función. Bueno, no grafiqué la función de dos variables. Está el rectángulo, está la curva solución. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos con... Vamos a dar ejemplos. Voy a dar ejemplos sencillos, muy sencillos. Un PBI, I' igual a... Vamos a ponerlo así. I cuadrado sobre X cuadrado y de 0 igual a... Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Voy a hacerlo más sencillo todavía. Así. Y menos X, menos Y sobre X. A ver ahí. Y de 0 igual... Vamos a empezar así. Y de 1 igual 2. A ver, estoy armando ahora el problema. Vamos a ponerlo así. Y sobre X. Así. Más fácil todavía. Bueno. Este problema lo armé muy sencillo. ¿Es un verdadero PBI? A ver. ¿Y' está despejado? ¿Puedo identificar f de xy? Es lo que está del otro lado del igual. ¿Tengo el x0 y 0? ¿Puedo graficar todo esto? Sí, podría ser algo así. 1, 2. Ahí tengo mi plano. Tengo el plano R2. Puedo resolver porque este problema es muy sencillo. De hecho, esta ecuación es separable. Pero no voy a resolver. ¿Por qué? Porque lo que quiero es ver qué me dice el teorema sin resolver. Solo quiero saber cuánta información puedo sacar de este teorema. ¿Estamos hasta acá? Entonces, no tengo el rectángulo, ¿no? A ver, ¿f de xy está? Sí. ¿F de xy es esto? ¿El punto está? Sí, el punto está. Es el punto 1, 2. Ahí está. Pero no tengo el rectángulo. Muchas veces van a encontrarse
con situaciones como esta. Entonces, ustedes van a tener que elegir el rectángulo. Pregunta, ¿dónde puedo elegir un rectángulo para que se cumpla que f sea continua y que contenga el punto? Bueno, hay un montón de rectángulos que contienen el punto, ¿no? Por ejemplo, podría ser algo así, podría ser algo así. ¿Sí? ¿Se ve que hay infinitos rectángulos? Bueno, pregunta, ¿hay alguna zona donde el rectángulo no debería tocar para que la f sea continua en ese rectángulo? Y ya estoy viendo que f de acá, identifico que f de xy es y dividido x. Y que es una función racional. Polinomio arriba, polinomio abajo, es una racional. Y que el denominador no puede anularse, porque si se anula, esto no es continuo, no existe la función. Una función racional es continua en todo su dominio, ¿se acuerdan? Curso previo de matemática. Y el dominio no incluye a los x iguales a 0. Por lo tanto, voy a marcar en el gráfico donde no puede tocar el rectángulo. ¿Qué zona de mi gráfico es la zona donde x vale 0? Tiene que estar en el rectángulo. Sí. Por ahora vamos a pensar que está dentro. Para no tener problema de frontera. Entonces, x igual 0 tengo que quitarlo. Es el eje y. Lo voy a puntear. Esto no puedo tocarlo con el rectángulo. Por lo tanto, como no puedo tocarlo, este rectangulito que había hecho acá no va. Tengo que dibujar, a ver, condiciones. Tengo que dibujar un rectángulo que contenga el punto, pero no toque a la zona prohibida del eje y. O, por ejemplo, podría ser algo así, ¿no? Este rectángulo podría ser, ¿no? ¿Tengo espacio para dibujarlo? Y sí, porque entre uno hay una unidad acá. Puedo hacer que pase, por ejemplo, por x igual a 1/2. ¿No? Entonces todo este rectángulo vale. Y esta función es continua. Porque una función racional es continua en todo su dominio. Y es x distinto de 0. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, ¿estoy en las condiciones del teorema? ¿Tengo una función continua en un rectángulo donde hay un punto que está en el rectángulo? Entonces, este problema con valor inicial, ¿qué me dice el problema? Tiene al menos una solución. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, fase 1 tiene solución. Este problema tiene solución, al menos una. Fase 2. La solución, ¿será única o no será única? Tengo que verificar si la derivada es continua en este rectángulo. Derivada de f con respecto a x igual a... Ahí, con respecto a y. Igual a 1 sobre x. ¿Están de acuerdo? Nuevamente una función racional. Ahora es constante según y, pero varía según x. Nuevamente no existe en donde el denominador se anula, que es, de nuevo, la zona misma prohibida de antes. Pero ya había dibujado yo un rectángulo que no toca la zona prohibida. Por lo tanto, también aplica que la derivada es continua. ¿Qué me dice? Entonces, hay un intervalo. No sé cuál es el intervalo. Lo que sí sé es que el intervalo abraza al punto x igual a 1. Podría, capaz que sea este, lo que sea. En ese intervalo, la solución es única. ¿Está? Solución única. No voy a resolver todavía, pero ya vemos que por este teorema, este problema, vamos a llamarlo a este ejemplo número 1, PDI número 1. Este problema ya sé que hay un intervalo con solución única. Existe y es única. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ejemplo número 2. PDI número 2. Y' igual a y sobre x. Misma función. Y de 0 igual a 1. Otra condición. Hago un gráfico. ¿Dónde queda el punto? En el punto 0, 1. Este es el punto. ¿Habrá algún rectángulo que contenga el punto y no toque el eje y? ¿Hay algún rectángulo que contenga al punto, pero que no toque al eje y? ¿Se ve que no es posible? Porque el punto está en el eje y. Tiene que contener al punto, pero no contener al punto. ¿Se entiende que es imposible? Entonces, no hay manera de hacer que se cumpla el teorema.
el teorema de existencia y unicidad no se aplica a este caso. Y este otro, el PBI3, que es I' igual a I sobre X con I de 0 igual a 0, tampoco. ¿Se ve? Porque ahora el punto, en este caso, ¿dónde está? 0, 0. Este es el punto X0 y 0. ¿Estamos hasta ahí? 3 PBIs. Para el primero se aplica el teorema y me da información. Solución única. Y para estos dos no se aplica. ¿Está? ¿Estamos en eso? Fin del teorema. Vamos a trazar una raya roja, acá. De acá para allá utilizamos el teorema. Y de acá para allá voy a utilizar que el problema es tan sencillo que lo puedo resolver. ¿Me siguen? ¿Están todos atentos al significado de esta raya? De la raya para allá es lo que me informa el teorema. Y ahora lo voy a comparar con un método de resolución. Voy a usar separables, porque es separable. ¿Está? Veamos qué me dice separables. La ecuación I' igual I sobre X es diferencial de I sobre diferencial de X igual I sobre X. Lo voy a escribir así, de I sobre I igual de X sobre X. ¿Estamos bien? Del lado, un lado no hay X, del otro lado no hay Y. Es separado de las variables. Por lo tanto, ahora sí, antiderivo. Me queda el logaritmo del módulo de Y igual al logaritmo del módulo de X más constante. ¿Sí? Aplico la exponencial, e al logaritmo del módulo de y igual e al logaritmo del módulo de x más constante. Atento que al exponenciar esta constante aditiva se transforma en otra constante multiplicativa. Esto es e al logaritmo natural de x, del módulo de x, por e a la c, producto de potencias de igual base. Atenti, esto millones de veces se han equivocado. ¿Está? Atentos. Esto lo llamaré K. Entonces me queda, e al logaritmo lo puedo cancelar. E al logaritmo lo puedo cancelar y me queda módulo de y igual módulo de x por una constante. La constante es positiva. ¿Sí? O, si quieren, y igual x por constante o y igual menos x por constante, donde k es positiva. Voy a definir en este caso m como k, una nueva constante m, y en este caso m como menos k. Y puedo resumir todo en una sola ecuación, con una m indeterminada, donde m puede ser positiva o negativa. ¿Cómo se grafica esto? La solución general es algo así. Una familia de rectas que pasan todas por el origen con pendiente variable. ¿Estamos hasta ahí? Voy a determinar la constante de integración m para el PBI número 1, si hay. ¿Hay alguna recta que pase por 1, 2? Veamos. PBI 1. Porque todos los PBI son la misma ecuación, pero se diferencian en la condición inicial. Entonces, PBI 1, I de 1 igual 2. Cuando dice X vale 1, Y vale 2. Entonces, donde dice Y, pongo 2. Donde dice X, pongo 1. ¿Está? X1 y 2, por lo tanto, m vale 2. Por lo tanto, la solución del PBI es y igual a 2x. Esta es la solución. Pregunta, ¿hay alguna otra solución? El teorema me dice que no puede haberla. No te gastes, no hay más soluciones. Solución del PBI, método de resolución de acá para allá, información que me brinda el teorema. ¿Estamos hasta acá? Vamos al PBI 2. PBI 2. Misma ecuación, misma solución general, pero la condición es y de 0 igual y de 0 igual 1. Esto quiere decir que cuando x vale 0 y vale 1, tomo mi ecuación general y reemplazo y por 1 igual a m, es la constante indeterminada que quiero determinar, por 0. O sea que 1 igual a m por 0. No hay ninguna curva de esta familia que obtuve por el método de separación de variables que cumpla la condición inicial. ¿Qué me dice el teorema? El teorema me dice, no sé, no aplico.
Si uso un método de resolución, veo que no encuentro nada por un método de resolución. ¿Sí? Paramos acá. No vamos a seguir más con este tipo de problema. ¿Qué podemos decir en matemática B de este tipo de problema? Dos cosas. Primero, el teorema no me brinda información. Puede pasar que pase una cosa o pase otra. ¿Sí? Poner el teorema. Si tenés un número múltiplo de 4, entonces debe ser par. Bueno, acá estamos en la columna no múltiplo de 4. El teorema no me brinda información. ¿Me siguen la idea? Es lo que está pasando acá. No me brinda información. ¿Qué información me da el método de resolución? Ninguna de la solución general pasa por esa condición. ¿Estamos hasta ahí? PBI 2. Y por último cerramos esta clase con el PBI 3. El PBI 3 es este. Condición I de 0 igual 0. Entonces, I de 0 igual 0. Reemplazo en la solución general. Solución general. I igual mx. I igual mx. Cuando x vale 0, reemplazo I por 0. 0 igual m0. ¿Qué valores reales de m, si los hay, reemplazados aquí, multiplicados por 0 dan 0? Todos los m reales reemplazados aquí por 0 dan 0. Por lo tanto, esta condición la cumple toda la familia de rectas que pasan por el origen. Entonces tenemos que aceptar que PBI 3, donde el teorema no aplica, tiene infinitas soluciones. ¿Me sigue la idea? Pueden verificarlo tomando esta expresión como función de x, derivando, reemplazando aquí. Hagamos verificación. I igual a mx. Derivo I' igual a m. Reemplazo aquí. ¿Y qué me queda? I', m. I es mx. Dividido x. ¿Sí? M, cancelo. ¿Se verifica? Ok, se verifica. Entonces, ¿cómo vemos un mismo set de problemas con el teorema? ¿Y cómo vemos qué información nos brinda el método de resolución? Paramos acá. ¿Está? ¿Por qué el teorema? Porque no siempre tengo... un breve comentario más. No siempre el problema es sencillo. A veces no tenemos métodos para resolver un problema. Por ejemplo, a ver, enumeremos los métodos. ¿Cuáles son los métodos que vimos? ¿Separables? ¿Exactas? Y lineales. Son 3 métodos. Hay muchos métodos más. Pero en este curso, por ejemplo, para ecuaciones I' igual x cubo más y al cubo, esta no es lineal porque ahí está el cubo. Van a ver que no es separable porque acá hay una suma y no la van a poder separar. Y tampoco es exacta. ¿Sí? Entonces, esto, sin embargo, se le puede aplicar muy fácilmente el teorema y te da información. ¿Por qué? Porque esto es un polinomio en 2 variables, es continuo. Y pongas la solución la condición que le pongas, este problema tiene solución y es única. Cuando hagas un PBI con esto. Porque esto es un polinomio. ¿Se dan cuenta de lo que digo? ¿Sí? Polinomio tiene continuidad en todo R2, su derivada es otro polinomio, continuidad en todo R2. ¿Está? Entonces el teorema es otra herramienta para mirar la ecuación diferencial sin resolverla. No te va a pedir que resuelvas nada. No resuelvas nada. Solo fíjate estos recuadros blancos de acá, H1, H y H2. ¿Se cumplen estas cosas? Tip para los estudiantes y las estudiantes. A veces a este tipo de textos le genera algún tipo de sensación que dicen no entiendo, me quedo con los brazos caídos. Bueno, tip, puede ayudar mucho organizar la información en un gráfico. Recordar que tenés varios elementos matemáticos. Una función de 2 variables, un punto, un rectángulo en R2, en el dominio de la función de 2 variables, tiene que ser continua. Y tampoco te tenés que confundir la función de 2 variables con la solución general de la ecuación diferencial. Esta es una función de una variable, mx, y esta es una función de 2 variables. Esto no te lo confundas con la solución, que es esto. Hay 2 funciones dando vueltas.